Bien, jóvenes, continuamos con las clases de Física 2. Bueno, nos planteamos este ejemplo para aclarar el uso de una de las fórmulas bastante utilizadas en los gases ideales, ¿no? En este caso, hablando de la velocidad cuadrática media, pero esta vez en función de la temperatura, ¿no? Donde acá nos hemos planteado este ejemplo indicando si tiene gas nitrógeno a 15 grados Celsius y una atmósfera obviamente de presión, ¿no? En un depósito esférico de volumen 4.200 centímetros cúbicos. Lo que se pide es calcular el tiempo que tarda una molécula en moverse desde un punto a otro punto diametralmente opuesto. ¿Qué significa eso? Desde un punto, obviamente refiriéndonos en la parte interna de esta esfera, desde este punto hasta el otro punto, pero en este caso diametralmente opuesto, ¿no? Además, acá damos a conocer el peso molecular de este gas nitrógeno. Acá hay un pequeño error, fíjense, es 28 gramos mol, ¿sí? No es 28.9. Esta aclaración, por favor. El peso molecular del gas nitrógeno es 28 gramos mol, ¿sí? Entonces acá decimos es el peso molecular precisamente del nitrógeno. Bien, resolviendo este ejemplo, acá inicialmente vamos a plantearnos la figura de la esfera, donde esta esfera, los datos que se tiene, precisamente tiene un volumen de 4.200 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Bien, entonces lo primero que vamos a calcular es el diámetro, ¿no? ¿Por qué estamos queriendo calcularnos antes el diámetro de esta esfera? Porque vamos a necesitar la distancia recorrida precisamente por este gas, por esta molécula de gas, desde este punto hasta el punto diametralmente opuesto, ¿no es cierto? Y esa distancia de este punto al otro punto, les repito, diametralmente opuesto, precisamente va a ser el diámetro. Pues para ello vamos a acudir a la fórmula del volumen del cilindro, ¿no? Recordemos que en función del diámetro, este volumen está dada por pi sextos multiplicada por el diámetro al cubo. Recordemos de que esta pi tiene valores tiene el valor más bien de 3,1416, ¿no? Es la constante matemática, ¿no es cierto? Entonces, de esta formulita vamos a despejar el diámetro. Despejando el diámetro, bueno, vamos a tener 6 multiplicado por el volumen dividido entre la constante pi. Ahora, como el diámetro está elevado al cubo, ¿no es cierto? Entonces, al otro lado de la ecuación va a pasar como 6 cúbica. ¿Sí? Bien. Una vez que se tiene esta fórmula, empezamos datos, donde acá colocamos 6 precisamente, el volumen 4.200 centímetros cúbicos dividido en este caso pi, ¿no? Les recuerdo de que esta pi tiene el valor de 3,1416. Entonces realizamos toda esta operación, vamos a obtener su raíz cúbica, sacando la raíz cúbica, el resultado da 20,02 centímetros. Por lo tanto, esta distancia desde este punto hasta el punto diametralmente opuesto es 20,02 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos a aplicar la formulita que vamos a dar a conocer de que esta velocidad cuadrática media va a ser igual a 3 por R, que es la constante de los gases, multiplicada por la temperatura dividido entre el peso molecular. Pero antes de reemplazar, en este caso, hacemos notar de que, bueno, la constante R es 8,31 Joule sobre mol grado Kelvin. La temperatura de este gas es 15 grados Celsius, ¿no? Y sumándolo 273, vamos a tener 288, pero ya en la escala Kelvin, ¿sí? Ahora, por otro lado, también el peso molecular de este gas, bueno, acá en el enunciado nos indica es 28 gramos mol. Y vamos a llevar a las unidades de kilogramo mol, ¿sí? ¿Qué significa aquello de que 28 gramos mol vamos a convertir a kilogramos mol, ¿no?
Entonces, realizando un factor de conversión, ¿no es cierto? 28 gramos mol, sabiendo de que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, eliminamos gramos con gramos, ¿sí? Y el resultado vamos a tener en kilogramos sobre mol. Acá está kilogramos sobre mol. Entonces, ya también vamos a hacer la operación de 28 dividido entre 1000, ¿verdad? Y ese resultado es igual a 28 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Entonces, por lo tanto, conociendo ya estos datos, podemos empezar en la fórmula que ya la tenemos, en este caso disponible, ¿no? Entonces, hacemos el reemplazo correspondiente. Acá colocamos el 3, la constante R, 8,61, la temperatura 288, y dividimos entre el peso molecular, ¿no es cierto? Y realizando operaciones, este resultado nos va a dar 506.38 metros sobre segundo. Ustedes también pueden realizar esta operación y verificar este valor, ¿no? Ahora alguien me dirá, pero ¿de dónde sale el valor de metros sobre segundo? ¿No es cierto? Recordemos de que Joule, ¿no?, es igual a Newton por metro, ¿no? Y Newton a la vez es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, se van simplificando, en este caso unidades, acá a simple vista, bueno, podemos simplificar el mol con mol, se va, grado Kelvin con grado Kelvin se va. Entonces acá tendríamos que analizar directamente Joule sobre kilogramo, ¿no es cierto? Entonces repito, desdoblando las unidades de Joule, ¿no? Y en la raíz cuadrada seguramente nos va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y directamente de la raíz cuadrada el resultado de las unidades va a estar dada, o va a salir más bien como metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Bien, entonces como se conoce ya este dato de la velocidad, ahora sí ya podemos hallar el tiempo, ¿no? El tiempo que va a tardar esta molécula de gas en desplazarse, les repito, desde un punto de la esfera al punto diametralmente opuesto, ¿no es cierto? Entonces coloco acá el tiempo t, ¿no? Se aplica la formulita de que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. De ahí despejando el tiempo, vamos a tener diámetro dividido entre la velocidad media. Entonces, como diámetro, acá el valor que hemos obtenido es 20,02, pero fíjense, está en centímetros, ¿no es cierto? Así convertimos 20,02 centímetros a metros, fíjense, a metros, directamente nos va a dar 0,2002 metros, ¿no es cierto? ¿De dónde obtenemos este valor de 0,2002? Dividiendo directamente entre 100, ¿no ve? ¿Sí? Este valor dividen entre 100 y vamos a tener este valor directamente 0,2002 metros, ¿no es cierto? Y la velocidad media que ya fue calculada, 506,88 metros sobre segundo. Entonces, analizando unidades, se va a simplificar metro con metro. Y haciendo extremos y medios, segundo en este caso va a estar en el numerador, ¿no? Entonces, realizamos esta división, 0,2002 dividido 506,38, el resultado es 3,95 por 10 a la menos 4, pero está en unidades de segundo, ¿no? O también si queremos expresar en milisegundos, este mismo valor va a ser igual a 0,395 milisegundos. Por lo tanto, ese va a ser el tiempo que va a tardar una molécula de este gas en desplazarse desde este punto de la esfera hasta el punto diametralmente opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, antes de pasar a otro punto, a ver, vamos a ver un ejemplo más aplicando esta fórmula de la velocidad media, a ver, el cual vamos a representar de la siguiente manera. A ver, entonces, esta vez vamos a elegir otra figura, no necesariamente ya la esfera, otro cuerpo más bien, ¿no? Esta vez vamos a elegir, por ejemplo, una figura cúbica, ¿sí? Bueno, entonces acá coloco ejemplo.
A ver, entonces planteo el enunciado de este ejemplo de la siguiente forma. A ver, decimos, se tiene oxígeno en estado gaseoso. Se tiene oxígeno, decimos en estado. En estado, decimos, bueno, en estado gaseoso, contenido en un depósito cúbico. Contenido, decimos, en un depósito. Bueno, en un depósito indicamos cúbico. Diremos de volumen, o sea, este depósito cúbico tiene un volumen, indicamos, de 3.375 centímetros cúbicos, ¿no? Y temperatura, o sea, el gas, indicamos, está a una temperatura, y temperatura, diremos, a ver, de 5 grados Celsius. El dato de la temperatura de este gas. La pregunta es, calcular el tiempo, punto seguido coloco, calcular, decimos, el tiempo. Calcular, indicamos el tiempo, que tarda una molécula, que tarda, decimos, bueno, una molécula, obviamente nos referimos a una molécula de gas, una molécula en cruzar de un lado, en cruzar indicaremos, bueno, en cruzar decimos de un lado indicamos al otro lado opuesto. Acá decimos al otro lado opuesto, ¿no? Entonces iremos entendiendo la pregunta de este problema, pero además aclaramos de que el peso molecular indicaremos el peso, diremos, molecular del oxígeno, ¿no? Decimos del oxígeno es 32 gramos sobre mol, ¿no? O sea, la M mayúscula, ¿no es cierto? El peso molecular del oxígeno es 32 gramos mol. Bueno, entonces iremos realizando la solución de este ejemplo. Antes, para tener una idea mucho mejor de qué es lo que queremos allá, ¿no es cierto? Acá voy a dibujar este depósito cúbico precisamente. Bueno, represento de esta forma, algo así. Bueno, de esta manera más o menos, ¿no es cierto? Es el depósito donde está almacenada, vamos a indicar este gas, ¿sí? Acá por la parte interna, bueno, podemos, por los extremos, ¿no? Indicar de esta forma. Este es el depósito cúbico precisamente. Y dentro de ella, les repito, está el gas oxígeno. ¿Sí? Ahora, entendamos bien la pregunta. Nos dice que calculemos el tiempo que tarda una molécula en cruzar de un lado al otro lado opuesto, ¿no? ¿Qué significa aquello? De que vamos a tomar en cuenta de que, por ejemplo, una molécula de gas se encuentra en este punto, ¿sí? Imagínense. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiempo va a tardar
en trasladarse esta molécula de gas desde este punto, ¿no es cierto?, al punto, al otro punto, digamos, de la otra cara, ¿no? Pero que está al frente, por decir, ¿no es cierto? Entonces, seguramente, fíjense, esta molécula de gas va a adquirir una cierta velocidad. Acá indicamos una cierta velocidad cuadrática media, ¿sí? Pero además, también la distancia que va a tardar en trasladarse va a ser desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y esta distancia podemos llamar, por ejemplo, la distancia L, llamaremos, ¿sí? Es la distancia, indicamos en este caso L. ¿De acuerdo? Ahora, como estamos hablando de un envase, en este caso cúbico, ¿no es cierto? Entonces, estos lados van a ser iguales, ¿no? O también llamado aristas, ¿no? Si acá tenemos L, acá también vamos a tener L, esta medida, acá también vamos a tener L, ¿no es cierto? Y conociendo el volumen de este cuerpo cúbico, ¿no? Ya va a ser posible calcular esta distancia L, ¿sí? Dato que vamos a necesitar para calcular el tiempo, ¿no es cierto? Decimos entonces, hallando distancia L, diremos, hallando, indicaremos distancia, bueno, distancia L. ¿Cómo podemos calcular esa distancia L, o esta arista, como ustedes quieran? ¿Ah? ¿Qué fórmula vamos a aplicar para hallar esta distancia L? La cual va a ser obviamente igual a esta L y luego igual a esta L. ¿Qué tal? Aplicar la fórmula del volumen del cubo, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces acá decimos, fíjense, del volumen, del cubo, digamos, ¿no? Del volumen, en este caso del cubo, ¿no es cierto? Y este volumen acá es igual. ¿Cómo calculamos el volumen de este cubo? Del lado L, L y L. ¿Están de acuerdo si coloco acá L al cubo? ¿Qué dice? ¿Está correcto o no? ¿Ah? Ese volumen es igual a L al cubo, o sea, lado por lado por lado, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, aplicando esta fórmula, ya va a ser posible calcular el lado o la arista que va a tener este cubo. ¿No es cierto? Entonces, de tal manera que, a ver, vamos a tomar en cuenta de que, por tanto, diremos, esta L, ¿no es cierto?, va a ser igual nada más que al volumen, pero este volumen en una raíz cúbica. ¿Está bien despejada la L? Está correcto, ¿verdad? Entonces, pasando datos, esta L que buscamos va a ser igual al volumen, pero este volumen es dato, ¿no? ¿No es cierto? Nos indica de que es 3.375. Por lo tanto, colocamos este valor de 3.375 centímetros cúbicos, pero está en una raíz cúbica, ¿sí? Ahora, sacando la raíz cúbica de esta expresión numérica, el resultado va a estar en centímetros. ¿Sí? Usted puede sacar la raíz cúbica de 3.375. ¿No es cierto? ¿Cuál es el valor que se tiene? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 15 centímetros. ¿Está bien ese valor? ¿Sí? Lo cual significa entonces de que esta medida, fíjense, de estos lados o de estas aristas, ¿verdad? Este lado y este lado, precisamente es 15 centímetros. Y sale nada más que de esta formulita. Bien, una vez obtenido
este dato, vamos a aplicar ahora la fórmula que conocemos de la velocidad, ¿no? Donde esta velocidad cuadrática media, dijimos, es igual a 3 RT dividido entre el peso molecular y todo en una raíz cuadrada. ¿No es cierto? Pero en este caso, fíjense, tomando en cuenta los datos de la temperatura, nos dice que es 5 grados Celsius, y 5 grados Celsius en Kelvin es equivalente a 278, ¿verdad? Hablando en grados Kelvin. A la vez vamos a aplicar la formulita, ya sabemos de que esta R es 8,31 en unidades de joules sobre el mol grado Kelvin, ¿no? También por otro lado, vamos a tomar en cuenta el dato del peso molecular, donde nos indica de que para el oxígeno es 32 gramos mol, ¿no es cierto? Ahora, como acá tenemos joules, ¿no es cierto? Hay que uniformar unidades, lo cual nos indica de que gramos vamos a llevar nuevamente a kilogramos. Entonces, directamente 32 gramos mol va a ser igual a 32 por 10 elevado a la menos 3, pero esta vez ya en kilogramos sobre mol. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, una vez que se tienen estos datos, vamos a poder reemplazar ya en esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces decimos, llamaremos fórmula 1, llamaremos, ¿no? O de la velocidad cuadrática media. Entonces decimos reemplazando en 1, ¿no? Esta velocidad cuadrática media va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 3 multiplicado por la constante R, el cual sabemos es 8,31, ¿no es cierto? En unidades de joules, mol, grado Kelvin, ¿verdad? Y multiplicado por la temperatura de 278 grados Kelvin. Dividido entre el peso molecular de este gas, la cual está dada por 32 por 10 elevado a la menos 3 en unidades de kilogramos sobre mol, ¿no? Y todo en una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces realizamos esta operación y el resultado va a estar en metros sobre segundo. ¿Sí? En forma similar al anterior ejemplo que hicimos, las unidades se van a ir simplificando, ¿no es cierto? Acá a simple vista, bueno, grados Kelvin se va con grados Kelvin, el mol se va con el mol. ¿Sí? A ver, realizamos esta operación. 3 multipliquen por 8,31 por 278 y dividan entre 32 por 10 elevado a la menos 3. Y luego obtengan su raíz cuadrada. ¿Cuál va a ser ese resultado? A ver, yo obtengo 465.3. ¿Está bien ese valor? ¿Sí? Pero en metros sobre segundo. Ahora sí, teniendo este dato, indico tiempo, decimos, que tarda en cruzar, tiempo que tarda, bueno, que tarda, decimos, en cruzar de lado a lado, ¿no? De lado indicamos a lado. Entonces, para ello, nuevamente vamos a aplicar la formulita de que la velocidad, en este caso velocidad media, es igual a L, que es la distancia que va a recorrer esta molécula de gas, L, ¿no es cierto? Dividido entre el tiempo. Entonces, de acá, nuevamente despejamos el tiempo, y este tiempo va a ser igual a L, o sea, la distancia, dividido entre la velocidad media precisamente.
Esa va a ser la fórmula que vamos a aplicar para hallar el tiempo. Pues notamos que está en función de datos conocidos, ¿no? Y ya vamos a poder hallar este tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, a ver, acá colocamos tiempo, ¿no? El lado, este lado le hemos indicado que es 15 centímetros, ¿no ve? Pero 15 centímetros llevando a metros, ¿no es cierto? Es igual a 0,15 metros, ¿verdad? Dividido entre la velocidad. Pues esta velocidad, el valor que hemos obtenido es 465.3 en unidades de metro sobre segundo. Pero alguien me dirá, ¿pero por qué está tomando acá la distancia o la L en metros? Para que se simplifique con metros de acá de la velocidad, ¿no ve? ¿Sí o no? Si acá coloco 15 centímetros, ¿no es cierto? Ustedes saben de que no se puede simplificar centímetro por metro. Es por eso que se lleva directamente en este caso a metro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, realizando esta operación, el resultado es, no sé si ustedes también obtienen este valor, de 3.22 por 10 elevado a la menos 4 segundos. ¿Sí? Este es el tiempo que va a tardar en cruzar esta molécula de gas de un lado al otro lado opuesto, ¿no? Ahora, si este resultado queremos expresar en milisegundos, ¿no es cierto? Va a estar dada directamente con el valor de 0,322 milisegundos. ¿Sí? Les repito, ese es el tiempo que tarda entonces en moverse esta molécula de gas de un lado al otro lado opuesto, ¿no? En un depósito cúbico. ¿Se entiende este ejemplo, jóvenes? Bien, ahora sí. Vamos a colocar como subtítulo capacidad, decimos, calorífica de un gas ideal. Calorífica, indicamos de un gas, decimos, ideal. Bueno, indicamos de un gas ideal. A ver, para determinar fórmulas de estas capacidades caloríficas, vamos a basarnos en dos curvas isotérmicas, ¿no? Entonces acá indico de dos curvas isotérmicas, ¿no? Vamos a acudir a una gráfica donde recordemos de que las curvas isotérmicas, en este caso, se originan tomando en cuenta la variable de la presión y también, en este caso, el volumen. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ley de Boyle? ¿Sí? ¿Qué es la ley de Boyle? Los gases ideales, ¿no es cierto? De que es un proceso, nos indicaba a temperatura constante o isotérmico, ¿verdad? Pero donde en este caso presión y volumen son variables, ¿no? Ahora, estas curvas isotérmicas las podemos representar de la forma, acá indico, ¿no es cierto?, esta curva, ¿verdad? Y también voy a tomar en cuenta una otra curva, por ejemplo, esta forma. Algo así más o menos, ¿no? ¿Sí? Bueno, un poquito, los representaré de esta manera. Bueno, algo así más o menos. ¿No es cierto? Donde acá indicamos de que esta curva es por una temperatura T, y esta otra curva es por una temperatura T, pero más un incremento de temperatura. ¿De acuerdo?
Bien, ahora vamos a elegir los siguientes puntos para este análisis, donde acá voy a representar un punto inicial, ¿no es cierto? Indico inicial, ¿no? A ver, para que se note bien esta parte, voy a referir de esta manera, ¿no es cierto? Bueno, refiero de esta forma. Algo así más o menos. ¿Sí? Ahora, acá, fíjense, vamos a pasar de una isoterma a otra isoterma por dos caminos diferentes, ¿no? Lo cual significa, por ejemplo, vamos a pasar desde este punto hasta este punto a volumen constante. Y también desde acá hasta este otro punto vamos a pasar a presión constante. ¿Sí? Este es el punto F. Y este punto de acá vamos a llamar F'. Bueno, algo así. ¿No es cierto? Representamos con el F'. Bueno, para que se entienda, ¿no? Este es el F', por si acaso. ¿No? Ahora bien, en base a esta figura, fíjense, decimos, para gases monoatómicos, ¿qué indicamos para gases monoatómicos? ¿Qué significa gases monoatómicos? ¿No? De que existe en este caso un átomo en una molécula. Más adelante les voy a indicar algunos ejemplos de este tipo de gases. ¿No es cierto? A ver, para gases monoatómicos. Capacidad calórica, decimos, capacidad calórica o calorífica también se expresa, ¿no? A volumen constante. Indicamos a volumen indicamos constante, ¿no? Entonces, esta capacidad calórica o calorífica a volumen constante está definido con la formulita de CB, ¿no es cierto? Este es igual a 3 medio R, ¿sí? Para este tipo de gases, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde indicamos de que esta R es nuevamente la constante universal de los gases? ¿No es cierto? Es la constante, indicamos universal, decimos de los gases, cuyos valores ya las conocemos, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también se define una otra capacidad calorífica, pero esta vez ya a presión constante, ¿no? Y enseguida les indico la formulita, ¿no es cierto? En la figura que tenemos, o en la gráfica que tenemos, fácilmente acá se entiende, fíjense, de que si estamos hablando de un proceso a volumen constante, si en este caso se va de I hasta F, ¿verdad? O sea, si tiene esta orientación, ¿no es cierto? Ciertamente el proceso va a ser a volumen constante. ¿Qué significa eso? De que el volumen no va cambiando, ¿no? El volumen en este punto y en este punto es el mismo. Eso se llama volumen constante. Pero en cambio, ¿qué pasa si el proceso es de I hasta F'? Fíjense, en este caso, este proceso va a ser a presión constante. O sea, la presión en este punto y la presión en este punto va a ser la misma. ¿No es cierto? Entonces, eso me refiero al indicar volumen constante y presión constante. ¿Sí? Ahora, decimos, capacidad calórica, indicamos calórica, diremos a presión constante, ¿no? A presión indicamos constante. Entonces, esta capacidad calórica a presión constante se define con la formulita de 5 medio R.
Nuevamente, esta R es la constante universal de los gases. ¿No es cierto? Ahora, se define mediante una fórmula, en este caso, la razón de las capacidades, ¿no? Acá les indico razón de estas capacidades que estamos tomando en cuenta. Razón, decimos, de las capacidades. ¿No es cierto? Y estas son las capacidades, se define en este caso con el símbolo de gamma. ¿A qué es igual este gamma? Este gamma es igual a la capacidad calórica a presión constante sobre la capacidad calórica a volumen constante. ¿Sí? Ahora, en gases monoatómicos, ¿no es cierto? Este gamma es igual a ¿qué? A la Cp. Pero esa Cp, ¿a qué es igual? Es igual a 5 medio multiplicado por la R, dividido entre el Cb. Pero esa Cb es igual a 3 medio dividido o multiplicado por R. Y ustedes notarán de que en esta relación que estamos realizando, R con R se va a simplificar, ¿no? Y haciendo extremos y medios, también el 2 con el 2 se simplifica. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, fíjense, en este caso, gamma directamente va a ser igual a 5 tercios. No tiene unidades, ¿no? Y es una constante, por si acaso. ¿No es cierto? Entonces, de esa forma se define gamma, ¿sí? En función de estas capacidades. Ahora, la fórmula que se utiliza, fíjense, calor transferido al gas, calor indicamos transferido, decimos al gas, ¿no es cierto? Al gas decimos a volumen constante. Indicamos a volumen constante, ¿no? En otras palabras, en este caso queremos definir el Cb. Perdón, estamos hablando de calor, más bien el Q, ¿no? Recuerden de que mediante Q hemos simbolizado al calor. ¿A qué es igual el calor transferido al gas a volumen constante? O sea, desde este punto I hasta el punto F, ¿no? Fíjense bien, este valor es equivalente, ¿no es cierto?, a N, que es el número de moles, en este caso la Cb, multiplicado por el delta T. Esta es la fórmula que se utiliza para el calor transferido al gas, pero a volumen constante. ¿No es cierto? Acá aclaramos donde decimos la N que aparece es el número de moles. ¿Sí? Es el número, indicamos, de moles. ¿No es cierto? Pero también por otro lado aparece el delta T. ¿Pero qué es el delta T? El delta T no es nada más que la variación de temperatura. ¿No es cierto? Variación, indicamos, de temperatura. Bueno, variación, indicamos, de temperatura. ¿De acuerdo? Ya otra vez nos vamos quedando sin tiempo. 10 minutos, jóvenes, y volvemos.